¿Y tú? ¿Sabes siquiera cómo se usa una corbata de verdad? La pregunta cortó el aire como una cuchilla afilada. Era jueves por la noche en la torre Mitchell & Rowe, uno de los rascacielos más lujosos del distrito financiero. En el piso 47, la sala de conferencias seguía encendida mucho después de la hora laboral. Derek Mitchell, CEO de una de las firmas de inversión más poderosas del país, acababa de humillar públicamente al nuevo encargado de mantenimiento frente a todo su equipo ejecutivo. «Oye, tú, el de la limpieza», gritó Derek desde la cabecera de la mesa. «¿Qué te parece si nos haces una demostración de cómo se barre con elegancia?» Las risas de los asistentes estallaron, aunque algunas fueron nerviosas. James Washington, el hombre al que se dirigía, no respondió de inmediato. Estaba agachado junto a la gran pared de vidrio, limpiando en silencio una mancha invisible del suelo de mármol. Tenía 42 años, piel negra, y llevaba apenas 3 semanas trabajando en el turno nocturno del edificio. Esa noche, una reunión estratégica se había extendido. James había sido asignado a limpiar después, sin saber que aún quedaban ejecutivos en la sala. «Vamos, hombre», insistió Derek. «Seguro nunca has estado en una sala de juntas real. ¿Por qué no aprovechas y aprendes algo?» James se incorporó con calma, sin cambiar la expresión serena de su rostro. «No quiero interrumpir, señor Mitchell. Solo estoy haciendo mi trabajo». «Y lo haces maravillosamente», bromeó Derek, haciendo una teatral reverencia, «aunque dudo que entiendas lo que es dirigir algo más que una escoba». Los ejecutivos rieron otra vez. Lo que ninguno de ellos sabía era que James había pasado los últimos 20 años escondiendo un pasado que lo vinculaba a algunas de las salas de juntas más feroces del mundo, los rings de combate profesional. «¿Qué pasa? ¿No tienes sentido del humor?», insistió Derek. James bajó la mirada al suelo de mármol, recordando algo que había pasado mucho antes. Había sido el luchador más técnico de su generación. Silent Storm, Washington. Invicto, imbatible, hasta el accidente. Hasta el día en que su compañero y mejor amigo murió durante una sesión de sparring en un gimnasio en Las Vegas. Desde entonces, había prometido no volver a levantar los puños, ni siquiera una vez. Pero las palabras de Derek estaban empujándolo peligrosamente cerca del límite. «¿Un cafecito, tal vez? ¿O eso también está fuera de tus competencias?» Una joven ejecutiva, Sarah Chun, interrumpió con voz tímida pero firme. «Señor Mitchell, tal vez podríamos retomar el análisis del portafolio asiático». «Sarah», dijo Derek alzando una ceja, «tú eres brillante, pero te falta carácter. Observa y aprende. Esto también es liderazgo». James no se movió, pero algo en su postura cambió. Sarah lo notó primero. No era agresividad, era presencia, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. «Vamos, Storm», murmuró Derek con sorna, sin imaginar el alcance de su apodo improvisado. «¿O necesitas una invitación grabada en mármol para subir al escenario?» James dejó el trapo a un lado y dio un solo paso. Fue suficiente para que el silencio cayera en la sala como una losa. «Cuando terminemos», dijo con calma, «quiero que te disculpes con ella, y con ellos, por convertir esta oficina en un espectáculo de arrogancia». Derek soltó una carcajada, pero por dentro algo en él reconoció el peligro. «Disculpa, ¿tú? ¿Estás delirando?» James sonrió apenas. No era una sonrisa de desafío. Era la de alguien que conocía el resultado antes de empezar. Nadie lo sabía, pero James Washington había asesorado mental y físicamente a más de una docena de CEOs en todo el mundo, no como peleador, sino como estratega emocional, y había aprendido que la arrogancia en un traje costoso era tan frágil como el ego que lo sostenía. «Muy bien, Janitor», dijo Derek quitándose la chaqueta. «Vamos a dar una lección de jerarquía empresarial». Los otros ejecutivos se miraban sin saber si detenerlo o grabar. Sarah retrocedió un paso. «Esto no es necesario», murmuró, pero era demasiado tarde. Derek avanzó sin notar que James ya se había posicionado como quien observa un tablero de ajedrez completo. «¿Sabes cuál es tu error, Derek?», preguntó James. «¿Mi error? Ilumíname». «Creer que el respeto se impone con poder. Cuando en realidad
se gana con presencia. Derek lanzó un golpe, no un puñetazo de callejón, un golpe limpio, de alguien que había entrenado boxeo como hobby para impresionar socios. James no estaba allí cuando la mano llegó. Se movió como viento entre columnas. Un paso, una inclinación mínima. El CEO quedó desbalanceado. «Paso 1», dijo James. «Nunca muevas primero si no entiendes el juego». El murmullo en la sala se volvió inquietud. Derek lanzó otro ataque, esta vez con más agresividad. James lo esquivó sin levantar los brazos. Su cuerpo parecía leer cada intención antes de que se materializara. Sarah observaba con atención clínica. Había estudiado movimientos corporales en líderes bajo presión. Y James no tenía nada que ver con lo que se enseñaba en Harvard. Él era otra cosa: instinto, precisión, poder contenido. Derek jadeaba. «Pelea como un hombre», gritó. James finalmente extendió la mano y apenas lo tocó en el pecho. Derek voló, literalmente. Su espalda chocó contra la pared de vidrio sin romperla, pero con un impacto que lo dejó sin aliento. Todos quedaron en silencio. James se giró hacia Sarah. «Puedes ayudarlo a recuperar el aliento. Yo ya terminé aquí». Y mientras recogía su trapo del suelo de mármol, toda la sala de juntas sabía que algo irrevocable había sucedido. Derek seguía en el suelo, intentando recomponer su respiración. No podía entenderlo. Lo que acababa de pasar no tenía lógica alguna. Nadie se movía así. Nadie predecía los ataques con tanta precisión. Nadie, que fuera simplemente un conserje. Sarah se agachó a su lado con cautela. «¿Está bien, señor Mitchell?» Él asintió sin responder. Su orgullo herido dolía más que el golpe invisible. James se disponía a salir, pero Sarah lo alcanzó antes de que cruzara la puerta de cristal. «Espere», le dijo con voz baja. «¿Quién es usted realmente?» James bajó la mirada por un segundo. «Nadie importante». «No después de eso». Ella sacó su teléfono y empezó a buscar. «Usted no se mueve como un empleado de mantenimiento. Eso fue clínico». Derek se incorporó lentamente, apoyándose en la mesa de juntas. «¿Qué diablos fue eso?», murmuró todavía aturdido. «Una demostración de control», respondió James sin volverse. «¿Control?», escupió Derek. «Tú me humillaste delante de todo mi equipo». «No», replicó James, finalmente girándose hacia él. «Tú mismo lo hiciste. Yo solo me defendí con dignidad». La tensión en la sala era densa. Los ejecutivos ya no sabían si debían quedarse o desaparecer sin dejar rastro. Todos habían visto algo que no podían explicar. Una inversión total del poder. Sarah terminó de buscar y su expresión cambió. «James Washington», leyó en voz alta, también conocido como Silent Storm, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas, retirado invicto, apareció por última vez en público hace 20 años. Derek palideció. 5 veces. Campeón mundial. James asintió apenas, como si confirmarlo le doliera más que esconderlo. Y ahora trabajo limpiando oficinas porque necesitaba paz, algo que los títulos no me dieron. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Sarah volvió a hablar, ahora con más suavidad. ¿Por qué desapareció del mundo profesional? James cerró los ojos. Porque alguien murió, mi mejor amigo, en un entrenamiento que salió mal. Perdí el control. Nunca me perdoné. Derek se dejó caer en una de las sillas de cuero. Su arrogancia se había evaporado. Estaba desnudo frente a una verdad que jamás imaginó. Había intentado burlarse de una leyenda, de un hombre que había elegido el anonimato por remordimiento. Sarah se cruzó de brazos. Lo que hiciste, Derek, no fue solo arrogante, fue cruel, no por no saber quién era él, sino por creer que podías burlarte de alguien por su trabajo. Derek no respondió. Algunos ejecutivos asintieron lentamente, reconociendo la verdad en sus palabras. James los observó a todos. No estoy aquí para destruir a nadie, pero a veces una lección duele más que un golpe. Ustedes son líderes. ¿Qué están enseñando? Un silencio absoluto fue su respuesta. Derek respiró hondo. Yo lo siento,
De verdad, no sabía. James lo miró fijo. ¿Y si sí hubieras sabido? ¿Lo habrías tratado con respeto? ¿O habrías hecho lo mismo con otro conserje que no pudiera defenderse? Esa pregunta cayó como plomo. Derek bajó la mirada. No había excusas. Quizás lo merecía, murmuró. Quizás necesitaba esto para entender quién me estaba convirtiendo. Sarah se giró hacia James. ¿Alguna vez pensó en volver a enseñar? No a pelear, a guiar. James sonrió con tristeza. He pasado 20 años huyendo de eso. Pero hoy ver a alguien defender lo correcto me recordó por qué empecé en este camino. Los ejecutivos comenzaron a dispersarse, pero no sin antes lanzar miradas de respeto hacia James. Algunos incluso se acercaron para estrecharle la mano. Derek, en cambio, permaneció sentado en silencio. Esa noche, Sarah se quedó hablando con James en la sala vacía. Cuando lo vi moverse, le dijo, sentí que estaba presenciando algo más grande que una pelea. James asintió. Porque no fue una pelea, fue una oportunidad. Sarah lo miró con curiosidad. ¿Y qué va a hacer ahora? James miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Tal vez dejar de esconderme y enseñar lo que nadie me enseñó cuando yo más lo necesitaba. Días después, Sarah se presentó ante el dueño del edificio y pidió formalmente que James fuera considerado como consultor de liderazgo y entrenamiento de equipo. El dueño, tras ver el video captado por las cámaras internas, no dudó. En menos de una semana, James pasó de ser el conserje invisible a ser el instructor más respetado del programa de desarrollo ejecutivo de la firma. Derek, en cambio, presentó su renuncia al cargo de CEO, argumentando necesidad de reevaluar prioridades personales. Se fue sin despedidas, pero dejó una carta sellada en la oficina de James. No sé si alguna vez podré reparar el daño que hice, pero gracias por enseñarme lo que ninguna escuela de negocios pudo. No con golpes, sino con verdad. Derek 3 meses más tarde, la empresa había cambiado. Ahora en cada inducción los nuevos empleados escuchaban una historia, no de números, ni de crecimiento exponencial, sino de respeto, de humildad. James no usaba su cinturón de campeón en público, pero enseñaba como quien lo lleva tatuado en el alma. Sarah, por su parte, dejó su trabajo como analista financiera y comenzó un máster en ética empresarial con enfoque en justicia social. Todo gracias a esa noche, decía. La noche en que un conserje nos enseñó lo que es el verdadero liderazgo. Y en la entrada del edificio, grabado en una placa metálica, podía leerse una frase atribuida a James Washington. El poder no se demuestra humillando, se honra respetando. El rumor del incidente se esparció como fuego en pólvora por los círculos corporativos de alto nivel. La historia del conserje que derrotó con un solo movimiento al CEO de Mitchell & Rowe se convirtió en leyenda urbana y pronto en material de reflexión para empresas de todo el país. Pero James no buscaba fama. Seguía usando el mismo uniforme, llegaba a la misma hora y limpiaba con la misma precisión. Lo único que había cambiado era la forma en que lo miraban, ya no con desdén, sino con respeto. Sarah, ahora convertida en una de las voces más influyentes del comité de ética de la compañía, se convirtió también en su aliada. Juntos comenzaron a ofrecer sesiones internas sobre liderazgo transformacional, control emocional y justicia en el ambiente laboral. El auditorio que antes apenas reunía a 10 personas para una charla opcional, ahora se llenaba hasta con empleados de otras empresas del edificio. Querían escuchar al hombre que había humillado sin violencia al hombre más poderoso del piso 47. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva, Sarah le preguntó, «James, ¿alguna vez pensaste en dejar ese uniforme?» Él sonrió. «Cada día. Pero también me recuerda que todos tenemos derecho a redención, sin importar desde dónde volvamos a empezar». Lo que no sabían era que Derek Mitchell no había desaparecido. Estaba viendo, observando desde lejos. En un pequeño coworking al otro lado de la ciudad, sin el brillo ni la pompa de las oficinas de lujo, Derek intentaba reconstruir su vida profesional, pero ya no desde la cima, sino desde el suelo.
Cada vez que escuchaba el nombre de James Washington, sentía una mezcla de vergüenza y admiración. Había intentado ridiculizarlo y terminó siendo su alumno más silencioso. Un día, decidió aparecer de nuevo. James estaba terminando una charla cuando lo vio entrar al fondo del auditorio. Vestía sencillo, sin traje, sin asistentes. Se sentó en la última fila y no dijo nada. Al final de la charla, mientras los asistentes se retiraban, James se acercó. «No esperaba verte por aquí». Derek bajó la mirada. «No sabía si debía venir, pero necesitaba agradecerte, no por lo que hiciste aquella noche, sino por lo que hiciste después». James lo observó con atención. Ya no había arrogancia en su voz, solo un hombre enfrentando su verdad. «He cambiado, James», continuó Derek. «Cerré mi antigua empresa. Abrí una nueva, una pequeña firma dedicada a mentoría para jóvenes emprendedores que vienen de barrios marginados. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que es una sala de juntas. Me dedico a enseñarles lo que nunca me enseñaron: respeto, autocontrol, humildad». James asintió lentamente. «A veces el golpe más duro es el que no se ve. Me alegra que lo hayas convertido en semilla, no en cicatriz». Derek respiró hondo. «¿Crees que algún día pueda volver a ganarme el respeto que perdí? El respeto no se gana con gestos públicos, se construye en silencio, cada día. Y tú ya comenzaste». A partir de ese día, Derek se convirtió en un colaborador frecuente de las charlas de James, no como expositor, sino como aprendiz. Se sentaba, tomaba notas y al final ayudaba a limpiar las sillas. Nadie entendía por qué un ex-CEO se prestaba a esas tareas, pero él lo tenía claro. Era su forma de reconstruirse desde la base, como James había hecho en silencio durante 20 años. Un día, durante una sesión especial con estudiantes universitarios, uno de ellos preguntó: «Señor Washington, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere ser poderoso?». James sonrió con suavidad. «Primero aprende a ser invisible. Luego, aprende a ser inamovible. El poder verdadero no se impone. Se sostiene sin necesidad de aplausos». El aplauso que siguió fue espontáneo, pero James apenas inclinó la cabeza. Sara lo miraba desde el escenario con admiración. Esa noche le dijo en privado: «Hay algo que quiero contarte. He decidido postularme para la dirección ética del grupo empresarial. Quiero aplicar todo esto a nivel estructural». James la miró con orgullo. «Hazlo, y si necesitas apoyo, lo necesito, de ti». Él la observó en silencio. «¿Estás segura?». «Más que nunca». Semanas después, Sara fue nombrada oficialmente como directora de Ética y Desarrollo Humano del Grupo Delling, y su primera decisión fue radical. Todos los altos ejecutivos pasarían por un ciclo obligatorio de entrenamiento emocional con James. Algunos protestaron, otros se negaron, pero bastó una sesión para entender que no se trataba de enseñar a pelear, sino a escuchar, a controlar el ego, a entender el verdadero significado del respeto. La historia se volvió viral. Revistas de negocios, canales de televisión y plataformas digitales comenzaron a hablar del ex janitor que reformó el liderazgo empresarial moderno. Pero para James, nada de eso importaba. Solo le importaba que cada persona que saliera de su salón entendiera una verdad. No se trata de cuántos obedecen tus órdenes, se trata de cuántos te respetan en tu ausencia. Y así, desde un trapeador olvidado hasta un podio con aplausos, James Washington demostró que la verdadera fuerza no necesita demostrarse, solo vivirse. Los meses siguientes consolidaron lo que comenzó como una simple confrontación y terminó como un cambio estructural. Ejecutivos de todo el país, incluso de otras regiones, comenzaron a visitar las sesiones lideradas por James. Ya no eran simples charlas, se habían convertido en encuentros donde las jerarquías desaparecían, donde un CEO y un asistente de cocina podían intercambiar ideas desde la misma altura, donde los trajes no otorgaban privilegios y los títulos no blindaban el ego. Sara, con su nuevo rol, organizó una jornada anual de liderazgo compasivo. La primera edición fue un éxito absoluto.
Entre los invitados se encontraban antiguos escépticos que después de asistir a una sola sesión con James, regresaban con los ojos abiertos y el alma menos arrogante. En uno de esos eventos, un joven becario se acercó a James al final de su ponencia. «Mi padre fue portero toda su vida», le dijo con la voz temblorosa. «Murió creyendo que nunca importó, pero hoy entendí que sí importó. Gracias». James le estrechó la mano con fuerza. «Tu padre importó más de lo que muchos CEOs juntos podrían imaginar. Nunca lo olvides». Derek, mientras tanto, continuaba con su discreta reconstrucción. Había renunciado al lujo, a las limusinas, a los hoteles de 5 estrellas. Se dedicaba a dar mentorías gratuitas en comunidades vulnerables. Nadie lo obligó. Lo hacía porque por primera vez en su vida sentía que estaba construyendo algo que trascendía el beneficio personal. Un día fue invitado como orador a uno de los encuentros liderados por Sarah. Al subir al escenario, las miradas eran de sorpresa. James lo observaba desde la primera fila. «Buenas tardes», comenzó Derek, con voz firme pero humilde. «Fui el hombre más arrogante que conocí, y tuve que caer de lo más alto para ver el suelo donde pisaban los que ignoré. El silencio era total. Ese hombre», dijo señalando a James, «me enseñó algo que ninguna junta directiva, ninguna universidad de élite, ningún MBA pudo enseñarme, que el poder sin empatía es una farsa, que la autoridad sin respeto es solo miedo mal disfrazado». Cuando terminó, nadie aplaudió inmediatamente. Era como si cada palabra tuviera que ser procesada lentamente, como si no fueran frases, sino bisturís que cortaban el ego de todos los presentes. Al final, James se levantó. Caminó lentamente hasta él y le estrechó la mano. «Gracias por tener el valor de volver». Derek apenas pudo responder. Tenía los ojos humedecidos. Después de ese día, Sarah propuso algo que sorprendió incluso a James. «Quiero que tú y Derek lideren juntos un nuevo programa nacional, una red de formación en liderazgo ético y transformador. Empezaremos con empresas, pero quiero llegar a escuelas, centros deportivos, prisiones, universidades». James se quedó en silencio un momento. Luego miró a Derek. «¿Estás preparado?» El ex CEO asintió. «Nunca lo estuve más». Así nació el programa Raíces de Respeto, una red que, en menos de un año, llegó a más de 300 instituciones en todo el país. Lo que empezó como una lección silenciosa en una sala de juntas, se había convertido en un movimiento de alcance nacional. Y lo más impactante no fue su crecimiento, sino su filosofía. Todos los facilitadores debían haber vivido una experiencia personal de humillación o arrogancia, superación y redención. No bastaba con títulos, se exigía cicatriz. Un año después, en una ceremonia íntima en el mismo edificio donde todo comenzó, colocaron una placa conmemorativa en el pasillo principal del piso 47. Decía: «Aquí, un hombre sin corbata enseñó a todos los que llevaban traje lo que significa el verdadero liderazgo». Derek la miró en silencio. Sarah le tomó una foto junto a James, y por primera vez, el ex CEO pidió que no se publicara en ninguna red social. «No necesito likes», dijo. «Necesito que esto viva en quien lo vea». Esa noche, mientras organizaban las sillas tras un evento más, Sarah le preguntó a James: «¿Volverías a pelear alguna vez?» Él sonrió. «¿Pelea física? No. Pero hay luchas que sigo librando cada día. Contra la soberbia, contra el prejuicio, contra la idea de que el valor de una persona se mide por lo que gana, no por lo que da». Ella asintió, conmovida. «¿Y si hoy te hubieras quedado en silencio, como en las otras noches?» Entonces Derek seguiría creyendo que el mundo era suyo, y yo seguiría escondido entre trapeadores. Sarah lo miró con gratitud profunda. «Gracias por no quedarte callado». James la miró con ternura. «Gracias por hablar cuando nadie más se atrevía». Y en ese intercambio de miradas, sin aplausos ni cámaras, se selló el legado de una historia que no hablaba de combate físico, sino de una batalla mucho más importante, la que se libra cada día en silencio para no perder la humanidad. Pasaron 2 años desde aquella noche inolvidable.
James ya no era un desconocido. Su nombre aparecía en conferencias internacionales, en universidades de prestigio, incluso en foros de Naciones Unidas sobre liderazgo ético. Pero él seguía sin cambiar su esencia. Mantenía sus rutinas, hablaba poco, y nunca permitía que lo trataran como una celebridad. «Soy un servidor», decía siempre, «no un símbolo». Derek también había cambiado, pero en silencio. No volvió al mundo de las grandes ligas. Se dedicó a construir desde abajo. Lideraba pequeños proyectos en zonas vulnerables, ofreciendo mentorías gratuitas a jóvenes sin oportunidades. Muchos no sabían quién había sido antes. Solo veían a un hombre que escuchaba sin interrumpir, que ayudaba sin pedir nada a cambio. Un día, Sara los reunió a ambos en la terraza del edificio original. Era su último día como directora del programa Raíces de Respeto. Había sido convocada por una organización internacional para liderar una iniciativa global de justicia empresarial. «Quería despedirme aquí», dijo, «donde todo comenzó». Los tres se sentaron en silencio, mirando las luces de la ciudad. James, Derek y Sara. Tres personas completamente distintas, unidas por una noche que transformó sus destinos. «¿Recuerdan la mancha en el suelo?», preguntó James sonriendo. «La que estabas limpiando cuando Derek te llamó, ¿no?», dijo Sara. «Esa misma», respondió James. «Nunca logré quitarla del todo». Derek rió suavemente. «Qué ironía. Esa mancha fue el principio del fin de mi antigua vida». Sara lo miró con afecto. «Y el inicio de la nueva. A veces, las cicatrices más visibles son las que menos duelen. Esas que quedan en el alma son las que realmente transforman». James bajó la vista y murmuró, «Si Tony estuviera vivo, estaría orgulloso, no por lo que hice, sino por lo que dejamos de permitir». Derek lo miró con respeto. «Yo también perdí algo esa noche», confesó. «Perdí el miedo a verme como realmente era, arrogante, cruel, ciego. Pero tú me diste una segunda oportunidad. No lo olvidaré nunca». James asintió. «No fue un regalo, fue un espejo. Solo tú decidiste mirarte en él». El viento sopló fuerte. El cielo de la ciudad parecía más limpio esa noche. Sara se puso de pie. «Antes de irme, quiero pedirles algo, un último favor». Ambos la miraron, atentos. «Quiero que continúen esto, juntos, no como maestro y alumno, ni como leyenda y redimido, sino como iguales, como dos hombres que conocen la oscuridad y eligieron ser luz». James la miró en silencio. Luego extendió la mano hacia Derek. «¿Estás listo?» Derek no dudó. «Lo estoy». La alianza que comenzó con una humillación terminó sellada con un apretón de manos sincero. No era la historia típica de héroes y villanos, era algo más profundo, más humano. Una historia de error, redención y propósito. Y cuando Sara se fue, dejando atrás la torre de cristal, supo que nada volvería a ser igual. Meses más tarde, en un auditorio lleno de jóvenes emprendedores, Derek contaba su historia con humildad. «Yo fui ese hombre, el que pensó que la riqueza era escudo, que el título justificaba todo. Y luego un conserje me mostró lo contrario, sin gritar, sin golpear, solo con verdad». Al final, James subió al escenario. Caminó lento, con la misma calma que aquella noche. «Muchos me preguntan si me arrepiento de haberme rebelado esa vez. Y siempre respondo lo mismo. Me arrepiento de haber esperado tanto». El auditorio quedó en silencio. Si estás viendo una injusticia y callas, participas. Si presencias una humillación y no haces nada, eres cómplice. Y si tienes la oportunidad de cambiar una vida con una sola palabra o gesto y decides no hacerlo, entonces no solo te fallas a ti, le fallas a todos. El aplauso fue tan fuerte que hizo vibrar las paredes, pero James no alzó los brazos. No hizo reverencias. Solo bajó la mirada y dijo, «Gracias por escuchar a un hombre que limpió más de lo que ensució. A veces, solo necesitas mirar de nuevo lo que ya habías dado por invisible». Tiempo después, la historia llegó a las pantallas. Un documental llamado El silencio del campeón recorrió festivales internacionales,
ganando premios por su poderosa lección sobre poder, humildad y transformación. Al final de la cinta, se veía a James frente al mismo ventanal donde comenzó todo, mirando la ciudad, y se escuchaba su voz. No importa cuánto ganes, no importa a quién dirijas, lo único que importa es a quién respetas cuando crees que nadie está mirando. La pantalla se fundía en negro, y con ella quedaba una sola pregunta resonando en la mente de todos. ¿Qué harías tú si el conserje que ignoras fuera el maestro que necesitas?